Hola, soy Elizabeth Moreno. Estoy estudiando ahora en la UOC la carrera de Derecho. Es mi segunda carrera. La primera que hice fue Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hola, soy Joan Flores y tengo 16 años y ahora mismo estoy estudiando primero de bachillerato en el FLOSI Calcat. Creo que la conexión que tuvimos durante los primeros días, porque esta es mi primera vez participando en proyectos así. Nunca me he interesado, por así decirlo, o que conozca proyectos. Y bueno, no sé, me acuerdo el día que me dieron el papel y la verdad que muchas ganas no tenía. O sea, porque yo suelo rechazar ese tipo de cosas y no sé, de repente me dio por participar, no lo vi mal. Y bueno, también por tener la suerte de conocer a Elizabeth, de haber conectado bien, porque claro, me podría haber tocado cualquier persona y no ser lo que esperaba, porque eso era lo que tenía miedo, de que no me gustase. Y al final, pues sí, me gustó mucho. Pues es bastante lista, madura y la verdad, pues es alguien que le tengo bastante confianza y que siempre me da consejos y que siempre se intenta poner en la vista de la otra persona a pesar de que esté haciendo algo mal e intentando el por qué hace eso, ¿sabes? Piensa muchas cosas que no cualquier adolescente piensa, razona de una forma que es muy de él, y lo hace bastante bien. No sé, esto fue sorprendente para mí y aún ahora me sigue sorprendiendo porque hay temas en los que hablamos que digamos que son profundos, temas importantes, temas profundos que consideramos importantes, y me da su punto de vista y es como que, vaya, sigo como que es cierto, Joan es así, bastante maduro y le gusta pensar, ¿sabes? Le gusta como buscar soluciones, como que, aunque es una persona reservado, un poco reservada, pero aquí hay muchas cosas. No sé, yo creo que Joan como que le gusta compartir, ¿vale? Le gusta compartir sus experiencias y como que de alguna forma no se vuelven parte de mis experiencias, pero como que lo siento así, ¿sabes? Como que estoy con él en esto, ¿sabes? No sé, se siente de esa forma. Y me gusta por cómo él lo transmite, él como que te lleva a su mundo, ¿sabes? Y esto, no sé, me gusta mucho de él. También solemos hablar sobre nuestros gustos, como de música o de lo que sea, simplemente también como es una vez a la semana, pues hablamos sobre lo que nos ha pasado y cualquier cosa, básicamente. También caminamos por ahí o cualquier lugar, ya sea simplemente quedar, vernos y estar al día. Una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho con Joan es ir a estos lugares que ahora no tengo el nombre, pero es donde están los vinilos, los discos, ese tipo de cosas. Y no sé, es una cosa que es una afición que estoy como que desarrollando porque al Joan le encanta, es una de sus pasiones, diría, la música. Y últimamente yo estoy como que aprendo un poco más de este mundo y la verdad es que me encanta. Esta es una de las salidas que también tenemos que me fascina. Bueno, me acuerdo de la primera quedada que hicimos, que dimos una vuelta por el barrio que tenemos, que somos de la Prosperidad, y no sé, fue como muy... O sea, se notaba la conexión que había, o sea, las cosas que teníamos en común y no se me hizo raro en ningún momento, incómodo para nada. Y no sé, me gustó bastante ese día. De hecho, o sea, del tándem dura 2 horas y de hecho se me pasó volando, incluso estuvimos como media hora más hablando y no nos dimos cuenta. Bueno, esto es algo que, no sé, creo que está dentro de mí, que me gusta dar, ¿sabes? Me gusta ayudar, me gusta hacer algo por las demás personas. No es solo que, no sé, quedarme con las cosas para mí misma y ya está. No, me gusta compartir, me gusta tener esta simbiosis con otras personas y, ¿sabes? Como ayudarnos mutuamente. Porque no es solo de dar, es que también al mismo tiempo tú recibes y eso es lo bonito de esto.
Entonces, bueno, no es mi primera vez estando en un voluntariado, pero bueno, lo estoy disfrutando bastante estando aquí en la FEP y participando como mentora.